Buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión síncrona de la materia de trazabilidad y configuración de software. Bueno, yo espero que todos se encuentren muy bien. Algunas indicaciones iniciales, pues para hacer más agradable la sesión y evitar interrupciones por accidente, desactivé la opción de micrófonos, pero pueden hacer preguntas por el chat en el momento que ustedes deseen. Siéntanse libres. Y al terminar cada par de diapositivas voy a leer si hay preguntas para poder resolverlas. Bueno, todo listo. Vamos a estudiar las tablas de trazabilidad, que son las que en parte le dan el nombre a esta materia. Y vamos a ver que pues son elementos que nos enseñan o nos muestran las relaciones entre los requerimientos o también podría ser entre los requerimientos y algunos componentes de diseño. Em, si lo queremos ver más a un nivel técnico o de desarrollo, también podemos ver que como lenguaje de programación, los requerimientos van a desplegar en ejes horizontales y verticales, van a ser representados por algunos símbolos para ver los elementos de algunos de los desarrollos. Eh, si es posible, se pueden guardar los requerimientos en una base de datos, aunque la verdad esto no es necesario y solo es recomendable que la cantidad de requerimientos pues es muy grande. Por eso es que vimos un poquito de consultas SQL. Bueno, como ya habíamos platicado, las tablas de trazabilidad nos van a desplegar o mostrar las dependencias entre requerimientos, para lo cual primeramente debemos detectar los requerimientos. Esta actividad pues ya la hicieron en su primer entregable. Bueno, ustedes más adelante los van a nombrar con una nomenclatura eh, que empieza con R y después van a numerar el número de requerimientos, es decir, R1, R2, R3, R4, R5, R6, etcétera, hasta Rn con el número de requerimientos. Bueno, la forma más sencilla de hacer una tabla de requerimientos o de trazabilidad es poner un asterisco, que regularmente es un símbolo que regularmente es un asterisco, y esto se pone en la intersección de la fila y la columna, en donde un requerimiento pues va a ser dependiente de otro. Más adelante vamos a ver ejemplos para que esto quede más claro. Ahorita es un poquito más la parte teórica, la parte formal. Y bueno, hablando de formalidades, tenemos que decir que para representar que una fila X o un requerimiento N depende de otro requerimiento en la columna P, Q, R, etcétera, pues se debe marcar en cada intersección esa dependencia. Aquí viene la parte más, digamos, importante de cómo se van a darle las dependencias. Y hay dos formas en las que lo vamos a poder hacer. La primera, vamos a leer la tabla de izquierda a derecha y ahí vamos a observar todos los requerimientos de los que depende un requerimiento en específico. Es decir, para que un requerimiento que está en una fila pueda ser dado como satisfactorio o terminado, se debe de ver qué requerimientos en la fila deben de cumplirse o terminarse, obviamente, de desarrollar. Y otra manera de ver la dependencia es cuando estamos leyendo o observando la tabla de arriba hacia abajo en una columna. Y lo que vamos a detectar aquí es los requerimientos que son dependientes de un requerimiento en específico. Parecería que es lo mismo, o sea, se oye muy similar, pero no se preocupen, vamos a ver en las siguientes diapositivas para que sea más fácil de comprender. Y ya viendo gráficamente la tabla de trazabilidad, la primera forma de leerlo, como ya lo habíamos dicho, pues es de izquierda a derecha. Y vamos a ver los requerimientos de los que depende un requerimiento en específico. En este caso sería el requerimiento X de la primera fila. En contraste, si nosotros leemos la tabla de arriba hacia abajo, sobre una misma columna, vamos a ver o analizar qué requerimientos son dependientes de un requerimiento específico. Es decir, para el segundo caso vamos a poder deducir que otros requerimientos estoy afectando si modifico un requerimiento en específico. Bueno,
Primero que debemos hacer o cómo vamos a trabajar estas tablas de trazabilidad es que vamos a listar los requerimientos tanto en la primera fila como en la primera columna. La primera fila, que es la de hasta arriba, y la primera columna, que es la de hasta la izquierda. Y los vamos a nombrar como ya lo habíamos mencionado, de R1 hasta Rn. Y fíjense que aquí es importante mencionarles que no se confundan con la nomenclatura inicial o la formal, donde las filas eran nombradas como X, Y, Z, etcétera, y las columnas PQR, es decir, había diferencia en los nombres. Al final, bueno, vamos a estar contraponiendo o vamos a estar insertando los mismos requerimientos tanto en las columnas como en las filas. Ajá, que van desde R1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y bueno, por obviedad vamos a omitir poner asteriscos en la diagonal en donde hay le vamos a llamar una autoafectación. Es decir, por ejemplo, en toda la parte de las celdas que están de gris, pues es obvio que vamos a estar refiriéndonos al requerimiento en sí mismo. Por ejemplo, si yo modifico el requerimiento R1, pues yo voy a obviar que al modificar R1, pues se va a estar modificando R1. Ajá. Yo modifico R2, pues R2 se va a modificar, etcétera. Aunque podríamos poner asteriscos aquí en esa diagonal que se ve de gris, bueno, no es recomendable o no es común, ujú, porque pues ya estamos presuponiendo que un requerimiento va a afectarse a sí mismo. Entonces, pues solamente si lo ven de alguna persona que ponga asteriscos en esa diagonal, bueno, pues a lo mejor es todavía alguien que no tiene la suficiente experiencia, ajá, en hacer tablas de trazabilidad. Digo, no es incorrecto, pero no es común y no sería, digamos, lo más adecuado. Eh, bueno, después de haber hecho esta o descartado esta diagonal, ajá, que está de gris, vamos a ver los requerimientos en orden de filas. Si yo, por ejemplo, quiero saber qué requerimientos necesito para que se pueda cumplir el requerimiento R1, voy a ver que tiene dependencia hacia los requerimientos R3 y R4. Ahí, si se fijan en la primera fila, puedo observar que el requerimiento R2 es dependiente de R5, R6. Ajá. Luego, si nos vamos a la fila R3, es dependiente de R4 y R5, es decir, hay asteriscos. Y si se van a la fila R4, es dependiente de R2, porque hay un asterisco denotado ahí. Y R5 es dependiente de R6. Finalmente, R6 pues, no tiene ninguna dependencia, a excepción de su autodependencia, pero pues ya vimos que no, esa no la vamos a tomar en cuenta. Bueno, esa tabla que ya estaba, digamos, es una tabla ejemplo, no, ahorita no representa nada, más adelante vamos a hacer un ejemplo de cómo se van poniendo esos asteriscos. Entonces, no, aquí no se me asuste. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eh, o por qué lo debería de poner en mi etapa del desarrollo. Bueno, eh, yo aquí estoy diciendo que si quiero tener como completado el requerimiento R1, ajá, debo ver que R3 y R4 se hayan cumplido. O si lo quieren ver de otra manera, el requerimiento R1 es dependiente de R3 y R4. No se preocupen, vamos a ver más adelante con ejemplos más aterrizados a qué se refieren estas afectaciones o dependencias, ya con algo que tenga que ver con un sistema parecido al que ustedes declararon en su primer entregable. Bueno, vamos a leer estas dependencias desde el enfoque de la columna. Cuando yo leo el orden de columna, lo que estoy diciendo es, oye, cuidado, si yo modifico el requerimiento, vamos a decir R2, vámonos a la columna R2, ¿qué requerimientos voy a estar afectando? Bueno, puedo ver que voy a estar afectando al requerimiento R4. Si yo modifico y me voy a la columna del requerimiento R3, de alguna manera voy a estar afectando R1. Si modifico el requerimiento R4, voy a cambiar a los requerimientos R1 y R3 y así sucesivamente donde haya asteriscos en las columnas que yo vaya leyendo. Bueno, y me imagino que se van a estar preguntando, bueno, ¿para qué nos sirve poder observar estas dependencias y tenerlas documentadas? Estas tablas al final, ¿qué valor van a dar a mi desarrollo? Ok, si el dueño del producto o el patrocinador del proyecto quiere hacer cambios en los requerimientos iniciales, bueno, vamos a tener dos ventajas al diseñar estas tablas.
La primera va a ser que vamos a poder saber qué tan drástica va a ser la afectación del sistema. Cuando tenemos algún componente, algún módulo o alguna parte del desarrollo de software, es decir, qué otros módulos vamos a afectar. Ajá. En primera vamos a poder hacer una estimación más precisa de cuánto nos llevaría a hacer el cambio. Si se tocan muchos otros módulos, bueno, el cambio obviamente va a ser más lento. Y en segunda instancia vamos a poder saber qué tantos servicios pueden quedar habilitados mientras estamos trabajando en el cambio de un módulo o aplicación. Fíjense que aquí, no sé si se acuerdan, hace un par de meses me parece, si se acuerdan que Facebook se cayó. O no nada más Facebook, sino todos los servicios que están correlacionados, como por ejemplo Instagram y WhatsApp al menos, ¿no? ¿Y por qué creen que esto sucedió? Bueno, aquí este ejemplo me gusta mucho porque tiene que ver mucho con esta tabla de trazabilidad. Vamos a decir que R1 es el sistema de login, o sea, la autenticación que usa Facebook. Ajá. Vamos a decir, las filas R1 y R2 ajá, son Instagram y WhatsApp. Entonces, al momento de yo afectar R1, que es el sistema de login, estaría afectando, vamos a decir que tuvieran 6 servicios Facebook, ¿no? Como todos usaban el servicio de login de Facebook, todos quedaron deshabilitados. Ajá. Entonces, me han hecho una tabla de trazabilidad viendo que si falla tan solo ese servicio de login, que es común para todos, va a colapsar todos los demás sistemas. Entonces, ese ejemplo es muy, muy bueno para este tema de análisis por tablas de trazabilidad. Bueno, en esta diapositiva, bueno, se nos muestra un resumen de las dependencias de las que ya platicamos, que, bueno, se las voy a dejar aquí en el video para que lo pausen y lo puedan revisar con más tranquilidad, con más calma, y si tienen dudas, pues con gusto lo podemos revisar por mensaje. Ok, aquí se las dejo, en resumen. Y bueno, no hay nada como estudiar los temas como con ejemplos ya bastante sencillos y aterrizados, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo mapeamos los requerimientos ajá, del sistema de reserva de sala de juntas. Aquí ya tengo requerimientos como los que ustedes ya identificaron en su entregable 1. Ahí les pedía que ustedes pasaran objetivos específicos en forma de requerimientos para que después los pudieran poner en una tabla de trazabilidad. Entonces les voy a platicar sobre el ejemplo eh, que yo les comparto ahorita. Ahorita vamos a tener un sistema de reservas, ajá, de una sala de juntas. Es muy sencillo y estos no son todas las funcionalidades que podría tener, sino solamente algunas. Creo que nos van a ayudar a entender cómo van a mapear ustedes también sus propios desarrollos. Bueno, sistema de reservas se identificó que se pide un diseño de una página web para acceder al sistema de reservas. Es decir, ustedes van a poder van a meterse a internet, a un browser, y ahí van a poder utilizar esta utilidad. Luego, también van a poder usar este sistema de reservas por medio de una app móvil desarrollada ya sea para Android, para Apple, en el App Gallery de Huawei. Y también va a tener otra entrada o va a tener otro front-end de la aplicación que va a ser una aplicación de escritorio instalable, vamos a decir, para Windows, para Ubuntu, etcétera. Entonces, estos 3 primeros requerimientos son 3 front-ends. ¿Por qué? Porque se va a poder acceder desde 3 diferentes skins o desde 3 diferentes ambientes. Ahora, R va a ser la funcionalidad para consultar la disponibilidad de sala por horario, es decir, vamos a decir que tenemos 2 salas, para verificarlo, y vamos a decir si la sala 1 está disponible a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, etcétera. Esa es la funcionalidad muy sencilla y creo que es muy comprensible. Después, R5 va a haber una funcionalidad para consultar reservaciones previas del usuario, es decir, yo, David, quiero saber todas las reservaciones que tengo. A lo mejor yo reservé la sala 1 a las 8 de la mañana y la sala 2 a las 3 de la tarde. Y ahorita voy a ver por qué son las funcionalidades que estoy tomando en cuenta, aunque podría tener muchas más. Después R6 es una funcionalidad para dar de baja de salas. Las se podrían dar de baja, vamos a decir que por 2 razones. La primera es que la sala se encuentra, a lo mejor están haciéndole aseo, entonces a lo mejor
se tiene que limpiar o sanitizar ahorita con lo de con lo del COVID. Un ejemplo, vamos a decir que las salas se tienen que sanitizar en un horario de 1 a 2 de la tarde. Entonces, se puede dar de baja temporalmente la sala, o se puede bloquear, o definitivamente se podría dar de baja la sala, porque vamos a decir que la sala 1 va a remodelarse, entonces, como va a estar inutilizable, se podría dar de baja la sala 1 durante un periodo, a lo mejor de 2 semanas, en lo que hay una remodelación. O otra baja que podría ser que la sala 1 la movieron, ya no es útil, entonces se transformó en otro espacio, entonces ahí se da de baja. Ok, espero que la funcionalidad esté clara. Después hay funcionalidad para baja de usuarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor un usuario, vamos a decir que estamos en el sistema de Unitec, que estas salas están dentro de la universidad, y un usuario pues encuentra un mejor empleo, entonces se le da de baja, esa es la funcionalidad del sistema, usuarios que ya no existen para el entorno. Después R8 tiene una funcionalidad de reservación de sala, bueno, esto es muy obvia, yo quiero apartar un espacio para que nadie más pueda usarlo, y yo ya lo tenga, lo tenga para mi uso. Y R9, pues, una funcionalidad de cancelación de reserva, ¿no? Para no, si yo ya no voy a utilizar la sala, bueno, tengo la cortesía de dejarla disponible para otro usuario. Entonces, espero que les digo que no son todas las funcionalidades que podría tener una sala de reserva de juntas, pero es para simplificar. Vamos a ir analizando. Bueno, si se fijan, R1, R2 y R3 tienen que ver, como su nombre lo dice, con el diseño, es un front-end. Ajá. Eh, y me imagino que en sus cursos de diseño web o de ingeniería de software, bueno, ya les han de haber dicho, y si no se los han dicho, seguramente se los van a decir en un futuro próximo, que una buena práctica o un buen uso, en el desarrollo de sistemas es desacoplar la parte gráfica, o sea, las entradas, ¿sí? Eh, de el demás funcionamiento del aplicativo. Ujú. Entonces, siempre que ustedes vean un skin o una entrada, van a poder detectar que algún requisito dependa de ellos, ¿sí? En el caso remoto, que se encontrarán con una dependencia, hagan de cuenta que ustedes, si ustedes cambian el color de la aplicación o el color de la pantalla, o ustedes le meten por ahí un carrusel con anuncios, con lo que ustedes gusten y manden, y afecta al código atrás, o sea, al core de la aplicación. Eso es un mal diseño del sistema, que también a lo mejor se lo encuentran, pero esto es porque fue un desarrollo que lo hizo una persona que aún no tiene madurez de diseño de sistemas. Entonces, bueno, pero bueno, si es una empresa, digamos, ya grande, una empresa que tiene eh, buenas prácticas de calidad de software, van a ver que todo lo que tiene que ver con la parte del frontend, pues puede descartar, tener una dependencia con el resto del sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos nuestra tabla de trazabilidad con 9 requerimientos, que vimos inicialmente. Los vamos a poner en la primera columna, en la primera línea, y como R1 y R2 y R3 son parte del frontend, toda la parte que está como de rojo o de rosa, todas las columnas, se descartan, o sea, vamos a decir, no, yo no afecto, o sea, el que yo cambie R1 y R2 y R3 no debería de afectar al demás comportamiento de mi sistema. Si fijan la parte que está de amarillo, pues es que estoy descartando la diagonal inicial, que en las primeras diapositivas estaban de gris, porque las autoafectaciones pues no se declaran. También es un buen momento para, si teníamos un asterisco por ahí en esta columna que se ve de amarillo, bueno, pues borrarlo, ¿no? Para que no aparezca ahí y que sea lo más formal la tabla posible. Ahora vamos a analizar las funcionalidades R4 y R5. Recordemos que R4 nos dejaba consultar la disponibilidad de sala y la R5 nos dejaba ver cuántas reservaciones tenía el usuario. Bueno, R4 y R5 son consultas SQL. Entonces, realmente estas son los primeros elementos que se desarrollan. Mm, un, una práctica o un tipo de modelo para desarrollar sistemas
Ajá, y fíjense que es de los que yo más he visto, es primero desarrollar todas las tablas, las dependencias, las consultas, las funcionalidades, y a partir del diseño de la base de datos, se empieza a crear todo lo demás sobre esto, el sistema, ¿no? Sobre todo lo que van a ser los datos que se van a resguardar. No es exclusivo y no es el único. A mí no se me hace un mal diseño, o sea, primero diseñar base de datos. Ajá, y vamos a poner que este es el enfoque que estamos tomando en este sistema de reservas de salas, ¿no? Entonces, regularmente, pues la base de datos y sus consultas, pues no dependen de nadie, ¿no? O sea, yo podría estar desarrollando mi base de datos sin necesidad de estar afectando a otras partes del proceso, ¿no? O sea, toda la parte de funcionalidad, de funciones, módulos, etcétera, se podrían estar desarrollando independientemente al mismo tiempo, ajá, sin tener que yo estar afectando a otros. Entonces, R4 y R5. Fíjense, ahora lo vamos a hacer desde la parte de las filas R4 y R5. Vamos a decir que yo puedo desarrollar, ajá, sin tener que esperar a que se terminen otras partes del código. Entonces R4 y R5, si se fijan ya la parte de que está como de rosa o de rojo, ajá, yo digo, bueno, yo puedo hacer mi base de datos sin tener que depender o esperar a que se terminen otras partes del desarrollo. Ok, entonces déjenme ver si hay dudas. Por ahí oí que se metieron algunos. No, no hay duda. Ah, sí, aquí hay una duda. Déjenme ver. Ah, ok, Mario de Jesús nos mandó por ahí una... se tiene que retirar. Muchas gracias, Mario. Ya ahorita que veas el video, bueno, vas a seguir viendo la explicación de lo que está hablando de trazabilidad. Les recuerdo que estas sesiones no son obligatorias, no se pasa lista y bueno, siempre van a quedar grabadas para que las puedan estar consultando, chicos. Entonces, no hay ningún problema si no pueden asistir o se tienen que retirar. Ok, bueno, con esto, fíjense, vamos a analizar la dependencia de R6. Eh, em, Aquí es mucho como de pensar cómo funcionaría nuestra aplicación, ajá, cómo funcionaría nuestro sistema. Y a veces es mucho de tener lógica, de sentido común. Fíjense, para poder dar de baja una sala, no debería haber reservaciones, ¿verdad? Porque si hubiera reservaciones, no... imagínense que yo llego, vamos a decir que este sistema de reservas, yo llego a Unitec, yo tengo una sala de juntas, y resulta que si se da de baja la sala, ajá, la sala uno, y yo ya tenía mi reservación porque iba a dar un curso todo un mes. Imagínense que es un salón de clases. Y el salón, por alguna razón, la universidad lo va a dar de baja o lo va a demoler. Entonces yo llego sabiendo que mi salón o mi sala de juntas va a estar ahí y ya no existe. Entonces no sería lógico, ¿no? Que se pudiera dar de baja sin antes avisarle a todos los usuarios que ya tenían una reservación, que esa ya no va a existir, entonces que busquen un espacio alternativo, ¿no? Entonces, si se fijan, para poder yo tener a R6, sería muy bueno que primero con R4 yo viera qué reservaciones previas hay, ¿no? Y si deben cancelarse. Entonces, esto también se ejecuta con R9. Ahorita vamos a ver si quieren con un diagrama de flujo. Fíjense, yo para dar de baja una sala, primero tengo que consultar, inicio arriba, quiero ejecutar R6, pero primero debería de consultar la disponibilidad de sala por horario. Ajá. Y me voy a preguntar, ¿existen reservas previas? Si existen reservas, bueno, tendría que ir eliminándolas, ¿no? Avisándole a los usuarios que ese espacio ya no existe. Ajá, y volver a ver, elimino la reserva y vuelvo a ver si hay algún otro usuario que tenga una reserva. eh, ajá, con la disponibilidad del horario. Si existen reservas, bueno, pues elimino, hasta que ya no queda ninguna reserva, ya les avisé a todos los usuarios. Ah, bueno, entonces ya me puedo deshacer de ese espacio sin ningún remordimiento de conciencia. Y entonces ejecuto R6. Ejecutar código, pues es ejecutar R6. Ok, entonces ya encontramos, si se fijan, nuestra primera dependencia con R4 y R9. Porque son las dos funciones que necesité. Si se fijan aquí en el diagrama de flujo, primero necesité consultar la disponibilidad de área por horario y después necesité eliminar las reservas. Entonces, si yo modifico R6 o quiero ejecutar R6, bueno, voy a estar
dependiendo de R4 y R9. Ajá. Entonces, espero que ya esté siendo bastante claro qué es lo que pasa con las tablas de trazabilidad y qué es lo que me van a declarar. Ahora vamos con la funcionalidad de baja de usuario. Eh, para poder dar de baja un usuario, ajá, debería de ver que todas las reservas se hayan eliminado previamente. ¿Por qué? Porque si no estaría desperdiciando ahí los espacios, ¿no? A lo mejor yo, David, reservé para toda una semana un espacio que otros querían utilizar, que vamos a pensar que esa sala de juntas es muy demandada, y entonces a mí, yo ya no las voy a usar porque yo ya cancelé mi curso, o acciones que yo tenía planeadas ahí, pero no tengo la cortesía de avisarla a los demás. Entonces, ahí, esa sala estaría apartada, pero sin ninguna actividad, ¿no? Ahí sería una falta de cortesía. Entonces, idealmente yo debería de ejecutar el R9 para ver o hacer la cancelación de reservaciones, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos en el inicio. Quiero dar de baja un usuario. Ajá. Entonces, primero voy a consultar las reservaciones del usuario. Si existen reservas, voy a eliminar las reservas. Ajá. Y después voy a volver a intentar a dar de baja al usuario. Pero primero tengo que ver si tiene reservas el usuario. Si tiene reservas, empiezo a eliminar todas las reservas. Ajá. Podría ser como en este ciclo como se muestra, o todas a la vez, ¿no? Pero este de flujo ejemplifica. Al final, si se cumple esta situación, pues voy a ejecutar el código. Otras situaciones que ustedes no tienen que hacer estos diagramas para su entregable 2. Nada más es como para ilustrarles lo que está pasando con esta situación de las tablas de trazabilidad. Y ahí vemos, fíjense, ahí volvemos a ver que si quiero ejecutar R7, bueno, tendría que, o me voy a auxiliar, voy a echar mano de R5 y R9. Bueno, ya casi para terminar, tengo R8, la funcionalidad de reservas de sala, y tengo que no se puede reservar una sala si hay una reservación hecha en el día y hora en que se intenta. Es decir, que para poder desarrollar esta funcionalidad, bueno, vamos a usar una función que nos permita consultar las reservas, ¿no? Y esto, pues otra vez vamos a echar mano de R4. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos, aquí ya no le puse diagrama de flujo, pero bueno, espero que para esto ya sea bastante claro qué es lo que está pasando. Y finalmente, pues ya tenemos la funcionalidad de cancelación de reserva previa, ¿no? Eh, eh, y bueno, si queremos cancelar una reserva, vamos a hacer R5, ajá, vamos a ejecutar R5 para ver qué reservaciones previas tiene el usuario. Uh-huh. Y entonces ya, ahí voy viendo todas las dependencias que tengo de las funcionalidades, ¿no? Ok, entonces realmente, bueno, todo lo que queda de rojo son todas las dependencias que no se encontraron o las afectaciones entre requerimientos. Ajá. Tenemos la franja de amarillo, que son las autoafectaciones. Y bueno, ya normalmente pues ya la tabla ya no lleva colores, ¿no? Los colores se los fuimos poniendo como para que fuéramos viendo cómo vamos descartando si hay o no una dependencia entre los requerimientos. Ajá. Ok, bueno, espero que esto haya sido claro. Déjenme ver si hay dudas en el chat. Ok, no hay. Seguimos. No. Pues mientras más requerimientos haya en un sistema que estamos tratando de desarrollar, bueno, las tablas se van a volver más grandes y complejas al punto de que no se van a poder leer o se van a poder leer, pero se van a perder fácilmente las dependencias. Y para eso tenemos una opción que nos permite manejar esto de una manera inteligente, que es una herramienta que se llama tabla de trazabilidad simplificada. Y para identificar qué requerimientos son dependientes de cuáles. Ahora, las tablas de trazabilidad son tablas, ajá, de relaciones escritas como texto o, eh, o sea, lo podríamos poner como texto simple o podríamos poner una tabla muy sencilla con dos columnas solamente. Ajá. Estas regularmente van a ser pues más pequeñas que las tablas de trazabilidad que acabamos de ver y nos van a reducir la complejidad cuando hay muchos requerimientos, por lo que nos van a evitar
que tengamos errores de lectura que a menudo pues van a pasar en las tablas de trazabilidad con muchos requerimientos. Ajá. Aquí, bueno, vamos a ver ejemplos de estas tablas. La verdad ya son muy sencillitas, muy fáciles de sacar. Fíjense, lo que vamos a hacer es leer la tabla de trazabilidad de arriba hacia abajo y vamos a empezar a ver hasta qué fila empiezan a ver X o empiezan a ver asteriscos o el símbolo que ustedes hayan elegido para hacer las tablas de trazabilidad. Entonces, si se fijan, si van leyendo las filas, R1 no tiene nada, ¿no? En su fila R2 tampoco, R3 tampoco, R4 tampoco, R5 no tiene nada. Y hasta R6 nos encontramos que hay dependencias. Entonces, R6, si se fijan, tiene el símbolo y es dependiente de R4 y R9, como ya lo habíamos visto. Esto es lo que sacamos hace rato. Entonces, vamos a poner en la primera columna requerimiento y depende de R6, depende de R4 y R9. Y así, R7 es la siguiente fila que tiene declaradas dependencias. Entonces, ponemos R5. Bueno, requerimiento R7 depende de R5, R9. Después, la fila R8 depende de R4 y la fila R9 depende de R5. ¿Ok? Bueno, ahora, este a lo mejor es un caso muy sencillo, pero fíjense, vamos a ver que tuviéramos este caso de 20 requerimientos, ajá, que se tienen que mapear 20 por 20 y solamente hay 3 relaciones. Aquí valdría mucho la pena simplificar todo lo que está arriba a la parte de abajo. No, igual hacemos la misma práctica. Vemos cuál es el primer renglón que tiene declaradas dependencias. Entonces, R1 depende de R2. Luego, después, desde R2 hasta R11 no hay ninguna fila que tenga dependencias. Luego, R12 tiene declarada dependencia con R11. Si se fijan, si nos vamos hacia abajo, hasta R18 hay declarada una dependencia con R19. Bueno, finalmente, para otro ejemplo, que está más chiquito, pues este es el ejemplo que veíamos al inicio, al inicio de toda esta plática. Y hacemos lo mismo, R1 pues depende de R3, R4, R2 depende de R5, R6, R3 depende de R4 y R5, R4 depende de R2 y R5 depende de R6. Y básicamente pues esto es el tema de tablas de trazabilidad que van a estar trabajando en su entregable 2. Les voy a dejar este video para que lo vayan analizando, lo vayan digiriendo. Y bueno, cuando tengan oportunidad de verlo, por favor, si tienen dudas, pues con mucho gusto, mándenme un mensaje por la plataforma y ahí estaremos resolviendo sus dudas. Incluso si ustedes trabajan su tabla de trazabilidad y quieren que les ayude a revisarla, después de que hayan identificado sus 6 requerimientos, pues con mucho gusto me la pueden mandar y yo les ayudo a checar que esté bien. Porque les voy a pedir en el entregable 2 que me expliquen por qué ustedes piensan que tiene dependencia sus requerimientos. O sea, aparte de que lo pongan en la tabla, bueno, van a tener que decir por qué es dependiente un requerimiento con otro, ¿no? Para que quede claro. Eso les falla a veces bastante. Hacen la tabla, pero no ponen una descripción textual de por qué no está o por qué es dependiente de un requerimiento de otro, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que se les pediría que hicieran, fíjense, es esto. O sea, por ejemplo, vamos a decir que la R8 es dependiente de R4, pero ¿por qué? Esta parte, por ejemplo, que lo describan textualmente, no se puede reservar una sala si ya hay una reservación hecha en el día y ahora que se intenta. Es decir, que para poder desarrollar esta funcionalidad estaremos usando una funcionalidad que nos permita consultar reservas. Esto lo hace R4, ¿no? Entonces, aparte de que la declaren, pues me tienen que decir por qué está declarada ahí la dependencia. Digamos que es la parte importante, porque eso, digo, al final a lo mejor la tabla de trazabilidad ya en un ambiente laboral no les va a pedir el porqué de las cosas, pero ahorita como apenas estamos aprendiendo a hacerlas, pues es importante que declaren el por qué están ustedes identificando una dependencia. Bueno, pues por mi parte es todo. Les deseo que sigan teniendo una excelente semana. Les mando un abrazo y bueno, ya nos estaremos viendo en la sesión síncrona 3 para despedirnos.